ejecutar personalmente los actos jurídicos que se le hubieran encomendado, excepto cuando esté facultado para delegar o sustituir el mandato. Esto lo encontramos en el artículo 2450 y 2456 al 2458. La delegación consiste en un nuevo contrato de mandato para que el mandatario otorga a otra persona, por lo que existen dos relaciones diferentes. En la delegación, el mandatario funge como mandante y como mandatario respecto del primer contrato. Para que pueda delegar el mandato se necesita que tenga facultades expresas para ello. La sustitución consiste en que una persona ocupe el lugar del mandatario con los mismos derechos y obligaciones de este. Lo encontramos en los artículos 2457 y 2458. Ceñirse a los términos del mandato y en ningún caso proceder contra disposiciones expresas del mismo, que nos dice el artículo 2444. En este caso, el mandatario deberá sujetarse a las instrucciones recibidas para actuar dentro de los límites y facultades señalados y consultar al mandante cuando no haya instrucciones expresas. Informar sin demora al mandante de la ejecución del mandato, en el artículo 2445 y 2446. Dar oportunamente noticia al mandante de todos los hechos o circunstancias que puedan determinarlo a revocar o modificar el mandato, que lo encontramos en el artículo 2448. Debe avisar al mandante cuáles son las razones por las que se suspende la ejecución del mandato, si ocurrió algún incidente o accidente imprevisto o las circunstancias pudieran motivar la revocación. También tienen que rendir cuentas, lo dice el artículo 2451. Es un administrador de cosas ajenas. Debe rendir cuentas cuando se haya convenido, cuando se lo pidan y al final del mandato. Debe pagar los intereses de las sumas que pertenezcan al mandante, eso lo dice el artículo 2454. Debe pagarlos al mandante siempre que haya distraído el importe que recibió y lo haya invertido en provecho propio, desde la fecha de inversión, así como las cantidades en que resulte alcanzado desde la fecha en que constituyó en mora. El mandatario debe entregar al mandante todo lo que haya recibido en virtud de mandato, lo dice el artículo 2452, y hasta ahí llegan las obligaciones de mandato del mandatario. Ahora vamos con las reglas del contrato de mandato. El mandato entre personas físicas no requiere inscribirse en el registro público, solo cuando otorgan facultades para suscribir títulos de crédito. El mandato otorgado por personas morales debe inscribirse en el registro público. Esto dice que pues cuando es persona física no se requiere y cuando es persona moral pues sí. Las relaciones entre el mandante y mandatario y terceros los encontramos en los artículos 2442, 2443, 2463 al 2466. Mandato representativo o con representación. En el mandato representativo, las relaciones se establecen entre el mandante y el tercero o terceros con quienes se contrata, por lo que el mandatario no tiene ninguna relación respecto a terceros con quienes contrató. El mandatario actúa en nombre y por cuenta del mandante. El mandante es el único que queda obligado o facultado para cumplir o exigir según corresponda al tercero con quien contrató el mandatario.
mandatario. En mandato representativo o sin representación. Mandato no representativo o sin representación. En el mandato no representativo o sin representación, las relaciones jurídicas que se establecen entre el mandatario y el tercero con quien contrata es que el mandatario actúa por cuenta de su mandante, pero en nombre propio. Debe cumplir con las obligaciones que hubiere contraído y debe exigir a los terceros el cumplimiento de las suyas. Para terminar el contrato de mandato, vamos a buscar en los artículos 2477 por revocación del mandato, en 2477 fracción 1, que puede hacerse cuando así convenga los intereses del mandante. La revocación puede ser expresa o tácita, nos lo dice el artículo 2478. Debe notificarse al tercero con quien se celebra, de lo contrario, el mandante tiene la obligación de pasar por los actos del mandatario. Eso nos dice el artículo 2479. En el artículo 2481 nos dice que la constitución de un nuevo mandatario por un mismo asunto importa la revocación del mandato y todos los documentos relativos al negocio que tuvo a cargo el mandatario. Por renuncia del mandatario también puede terminar, o sea, por revocación del mandato, o que lo encontramos en el artículo 2477, fracción 1, o por renuncia del mandatario, que es en la fracción 2 del mismo artículo 2477 y en el artículo 2485. El mandatario puede renunciar cuando lo desee, pero tiene la obligación de seguir en el negocio a pesar de que renunció, mientras el mandante no prevea a la procuración, si de lo contrario, si se exige algún perjuicio. Debe notificarse al mandante para que atienda su negocio y en caso de que éste guarde silencio y pase el tiempo prudente para prever el reemplazo, se puede pedir al juez que señale el término para que el mandante lo haga. Otra razón para terminar sería por la muerte del mandante o del mandatario, que nos lo dice el artículo 2477, fracción 3. De muerte del mandante, el mandatario continuará en la administración mientras los herederos proveen a los negocios con el fin de evitarles perjuicios. Eso nos lo dice el artículo 2482. Y el artículo 2483 nos dice que el mandatario puede pedir al juez que señale término prudente a los herederos para que representen o encargarse de los negocios. Muerte del mandatario, los herederos del mandatario deberán dar aviso al mandante y practicar mientras éste resuelva los actos indispensables para evitar cualquier perjuicio. Eso lo encontramos en el artículo 2484. Por interdicción del mandante o del mandatario, en la fracción 4 del 2477, por vencimiento del plazo convenido y por la conclusión del negocio para que él fue concedido, en la fracción 5 del mismo artículo, el mandato judicial cuando el actor se desiste de la acción, cuando termina la personalidad del poderante. El poder que se otorgó para una persona que sea declarada ausente. Esto lo encuentran en el artículo 671 al 673 y al 2477, fracción 6. El mandato se mantiene vigente por lo menos 3 años antes de que el poderante sea declarado ausente, aunque el poder tenga una duración mayor. Ahora vamos a hablar sobre el mandato judicial. El mandato judicial es el que se confiere para
la representación de las partes en el proceso, que son actor o demandado. El procurador o abogado que acepte el mandato de una de las partes que no puede admitir en el contrato en el mismo juicio, aunque renuncie el primero. El mandato judicial se otorgará en escritura pública o en promoción que se haga en el procedimiento. Dicho escrito debe ser firmado y ratificado por el otorgante ante el juez de los autos. Si el juez no conoce al otorgante, exigirá testigos de identificación. Se requiere de la misma formalidad para la sustitución del mandato dentro del juicio, o sea, la revocación del procurador judicial. Para eso debemos tomar en cuenta que se requiere una cláusula especial para algunos actos procesales y debemos atender las normas de otras leyes que imponen condiciones procesales. Ahora vamos a hablar sobre las obligaciones del procurador judicial, que son del artículo 2470 al artículo 2473. Seguir el juicio en todas sus instancias, pagar los gastos que se causen, practicar todo aunque sea necesario para la defensa de su poderante y no aceptar el mandato de la parte contraria, guardar secreto profesional, no abandonar el cargo, no excederse en las facultades conferidas. Y la última sería no excederse en las facultades conferidas. Y para que se dé la terminación del mandato judicial, nos dice el artículo 2477 que tiene relación en el artículo 2474 con relación en el artículo 2477. En el artículo 2474, fracción 1, cuando el poderante se prepara de la acción y oposición que hubiera formulado. O sea que cuando el actor se desiste de la acción o el demandado se allana a la demanda. Cuando se ha terminado la personalidad del poderante, la fracción 2, esto nos dice que en un juicio que sigue una persona moral representada por su administrador único, quien ha dado el poder al procurador, y dicho administrador es destituido de su función. En la fracción 3, cuando el otorgante transmite los derechos que tiene sobre los bienes en litigio. Un ejemplo de este sería que en un juicio sucesorio uno de los herederos renuncia a su parte de la herencia. Esto debe notificarse y hacerla constar en autos. En la fracción 4 del artículo 2474 nos dice que por hacer el dueño del negocio alguna gestión en el juicio manifestando que revoca el mandato. En la fracción 5 nos dice por la sustitución del mandato. El artículo... en el artículo 2474, fracción 5, dice que es por la sustitución del mandato. En los primeros 3 supuestos hay pérdida de legitimación procesal y por ende debe concluir todo lo relacionado con la actuación del poderante como parte de la causa. No sé si quedó bien explicado. No sé si entendieron mis artículos. Esto es todo lo que consta un contrato de mandato y un contrato de mandato judicial. Eso sería todo. Muchas gracias y que tengan bonita tarde.